¿Y qué tal, amado y suscriptor de este podcast titulado Focus? En su sección es parte de su experiencia. Agradecerle a los chavos de Radio QC que son los que nos hacen el favor de retransmitir este programa. Estamos hoy con el tema de sanando la relación con el dinero. En esta ocasión me acompaña nuevamente Ernesto, que ya no lo habían escuchado, bueno, quien sigue este tipo de podcast, en Vertientes ya lo habían escuchado. Tuvimos dos, si mal no recuerdo, creo que uno fue del tabaquismo, y el otro sí no me recuerdo exactamente, pero Tampoco me acuerdo. sí, fueron dos. Los dos fueron temas muy buenos, y en esta ocasión nos acompaña licenciado Esteban Márquez. Sí. No te pregunté de qué eres licenciado. Soy licenciado en Administración y Finanzas y Ah. soy licenciado en Derecho. Ok. Y tengo aparte maestrías, pues, pero Derecho Fiscal enfocado siempre al tema financiero y fiscal. Qué envidia. Fíjate que yo estoy tratando de hacer mi maestría y ya quiero desertar. ¿En qué? ¿Por qué? Es muy frustrante. Bueno, más ahorita por el caso que está viviendo México. Yo estoy estudiando periodismo con enfoque en investigación en sistemas de... Espérame, está muy largo. Investigación y sistemas de peritaje. Pero ahorita es un campo inmenso para todo eso. Sí. Y mi otra carrera es periodismo. Tengo periodismo Estás digital. en el foco de lo que se requiere hoy en día. Realmente información fidedigna e información clara. Sí. Y veraz. Bueno, ahorita vamos a utilizar todos esos métodos que estoy aprendiendo, pues para comenzar con el tema. Bueno, yo lo mencioné, que es sanando la relación con el dinero. Me gustaría que me explicaran por qué está este show de meter este tema con con lo de autoayuda, más que nada. O sea, yo entiendo muchas cosas. Ya hemos tenido un podcast, por ejemplo, de adictos a las compras impulsivas. Fuera del micrófono nos estabas mencionando que también das como... No escucho muy bien si era materia o consejos, algo así de consejos de compra inmobiliaria o compras inteligentes. Nos invitaron a participar en unos podcasts precisamente sobre compras inteligentes inmobiliarias. Yo debí haber hecho esto. Pero ese es otro tema. Es otro tema totalmente porque te da para mucho. Que justamente ahorita escuchándote lo que estás compartiendo es esa situación, el decidir no irte por el tema de la emoción, ¿no? De decir, es que en tal lugar está barato, en tal lugar. Sino, no, hay que ver todos los entornos y qué va a pasar con tu inversión el día de mañana, el tema plusvalía. Ok, bueno, me gustaría comenzar más que nada en cómo, bueno, lo acabas de mencionar también, todos tenemos aquí un asunto de emoción, ¿no? Todos. Creo que hasta yo me puedo involucrar en el sentido de decir de que todos hemos hecho compras impulsivas, todos hemos tenido actos impulsivos, pero esto cómo va relacionado al tema, por ejemplo, de las adicciones o de los problemas con la gente que necesita ir a grupos de autoayuda. Mira, hoy en día el tema de adicciones está muy quemado porque pensamos que adicción solamente es lo que ya conocemos con estupefacientes, bebidas espirituosas que le llaman actualmente o cosas de ese tipo. Pero en realidad el término adicción no solamente es algo fuera del contexto del ser humano, sino es algo dentro del contexto del ser humano. ¿Por qué? Porque una adicción es justamente el cómo te hace sentir algo. Esa es una adicción. Y eso no tiene que ver con todo el entorno o el exterior, tiene que ver contigo mismo. Entonces, al paso del tiempo se ha visto que todo lo que hacemos o todo lo que dejamos de hacer en cantidades excesivas se torna una adicción. Pero básicamente va enfocado a un tema del cómo te sientes tú al hacer o consumir o dejar de hacer alguna situación, ¿no? Y esto ha proliferado en los últimos años por situaciones obvias, en donde el ser humano pocas veces se ha enfrentado a sí mismo, sino todo vive hacia afuera, pero nos enfocamos a nosotros en el sentido de atendernos, saber cuáles son nuestras heridas, saber cuáles son nuestros programas y realmente escucharnos qué nos duele. Eso nos ha llevado a desarrollar una serie de adicciones que no solamente, como repito, no tiene que ver con cuestiones externas, sino también cuestiones que tienen que ver con finanzas, ¿no? La adicción al gasto, la adicción al consumo, la adicción a tener de más, la adicción a trabajar, la adicción a estar buscando. Ay, también tuvimos un podcast de ese, si vieras también cómo sufrí. O sea, sí, te entiendo muy bien. Comprendo muy bien por dónde va encaminado, cómo manejas ese tema. Y me gustaría más que nada, antes de pasar con Ernesto, ¿cómo ves tú o cómo lo vives
¿O cómo ves en cabeza, pero cómo lo vives en cabeza ajena el hecho de decir, pues hubo una persona que compró un inmueble, un algo, lo que tú quieras, y ahorita está pasando por un problema? Bueno, yo soy mucho de preguntas Ujú. y yo, desde mi perspectiva, yo analizo mucho las decisiones que voy a tomar. Y mi primera pregunta es, ¿realmente lo necesito o no lo necesito? ¿Por qué? Porque de ahí puedo yo tener una apertura más amplia para poder darle un enfoque si realmente lo estoy haciendo porque estoy eligiéndolo o lo estoy haciendo por una necesidad intrínseca que no alcanzo a detectar al momento de comprar. Tan sencillo como esto. Ahorita voy y compro un par de tenis. ¿Por qué los estoy comprando? Porque los necesito realmente. Si hay una necesidad de uso, está bien, pero si hay una necesidad emocional que no alcanzo a detectar, entonces ahí ya no, porque ya estoy entrando en un tema de una adicción. Estoy comprando por comprar. Y entonces yo estoy afectando mi economía y la afectación de mi economía me va generando un enfoque en donde digo, ¿sabes qué? Pues entonces ya me está miedo gastar porque ya me gasté tal cantidad y el día de mañana, ¿qué voy a hacer para poder recuperar esa cantidad? Y empezamos ya con el ciclo de lo que es una adicción. Ok. Fíjate, a mí me gusta mucho decir esto que yo quemo mucho, no, perdón, como digo, yo enseño mucho los trapitos sucios, como dicen, ¿no? Sí. En mi caso, creo que eso también, ahorita que me estoy más o menos acordando, como que lo mencioné con Ernesto. O sea, yo siempre tuve problemas y sigo teniendo, de hecho, problemas para comprar cosas. Yo soy malísimo para comprar cosas. En el sentido de que me llega una muy buena lana y digo, pues, puedo comprarme esto, hace falta lo otro. Y después me pongo a pensar, o sea, sobrepienso en, y si no lo compro, y mejor, lo guardo o pago tarjeta, o no sé, o sea, comenzó a hacer como equivalentes, pero sin una forma bien extrema, en que al final de cuentas no termino haciendo nada, el dinero se queda ahí, y o hago que la deuda se haga más grande, o hago que, ¿cómo se dice? Pospongo cosas. Ok, eso es una adicción. Ujú. Es una adicción. El dejar de hacer cuando tienes los recursos para hacer y para precisamente solventar necesidades que de alguna manera pueden ser necesidades básicas, el pago de una tarjeta de crédito, etc. Ese dejar de hacer es un tema de adicción, pero no una adicción como tal, porque también tenemos que ver si es un patrón de conducta adquirido, o es un programa o es una herida que traes de infancia en donde te programaron en el término de carencia. Y entonces cuando tengo, mejor no gasto porque me da miedo gastar y volverme a quedar sin nada. Entonces ahí tendríamos que definirte a ti qué sensación te causa esa situación. ¿Te causa miedo? ¿Te causa el qué va a pasar después si lo gasto? ¿O sabes qué? No, prefiero mejor acumular y entonces me convierto en una persona acumuladora en cuestión financiera. Pero lo acumulo como aquellas épocas, ¿no? Ok. De los abuelos, en donde prácticamente todo lo guardaban abajo del colchón. Y llegaba el paso del tiempo que ya no tenía valor el dinero. Entonces también es una forma en que vas haciéndote adicto a tener dinero acumulado. Pero dinero que se queda acumulado y que no se invierte y que no se reinvierte es un dinero que pierde su valor al paso del tiempo y te genera un menoscabo directamente emocional también. Ok. Por eso me gusta hacer este podcast, porque siempre como aprendo algo y es como mi terapia. Bueno, vamos a pasar con Ernesto. Y bueno, Ernesto, bueno, vamos contigo. O sea, me gustaría saber, o sea, ¿por qué estás aquí? O sea, ahora, ¿por qué vuelves a tener un podcast más conmigo en ese tipo de programas de autoayuda? Me tomaron en cuenta para participar, Beto, pues tal vez porque soy contador, ¿no? Y asumieron la gente que me invitó que, pues, que tiene que ver, ¿no? El tema que es el dinero, ¿no? Y cómo en mi proceso de recuperación eh, el dinero es un factor determinante, ¿no? Para el bienestar en mi caso, ¿no? Y por eso estoy aquí. Yo trataré de plantear a mi cosmovisión todo el dilema que significa digo, en el caso de la recuperación, si las cosas materiales te dan bienestar o no, ¿no? Yo históricamente podría decir, pues, ¿no? Que tuve etapas en mi vida acerca de la relación con el dinero. Crecí en una casa donde me enseñaron a ahorrar, ¿no? Fui, pues, enseñado a eso. Mi mamá nos abrió una cuenta, a mi hermano y a mí, y ahorrábamos mucho, ¿no? Mucho. Vino una devaluación en el 86 y perdimos lo que teníamos ahorrado porque era con una agiotista. Y fue algo frustrante porque no gastaba nada, ¿no? O sea, de niño no gastaba nada para ahorrar. Yo me hice muy bueno en las matemáticas, a pesar, digamos, de que
Ahora sé que me cuesta trabajo a veces comprender las cosas, pero le eché ganas a entender el interés compuesto, ¿no? Desde muy niño, desde los 8 años ya sabía yo de interés compuesto y había hecho el cálculo de en qué momento de mi vida iba a comprar yo una motocicleta si seguía ahorrando lo que estaba ahorrando a los 8 años. Entonces llegué a la conclusión de que a los 13 ya la iba a tener, ¿no? Junto con mi hermano, porque él también ahorraba. Y viene la devaluación y nos quedamos sin nada, mi hermano y yo, ¿verdad? Yo tenía ya como unos 11, ya llevábamos algo ahorrado. Y a pesar de eso, o sea, digamos de haberlo perdido, seguí ahorrando en lo que siguió de mi vida. Siempre pensé que las cosas me iban a dar felicidad en un momento diferente al momento que vivía, ¿no? O sea, siempre estuve adelantándome. ¿Puedo preguntar si eso también fue materialismo? Porque, bueno, tengo entendido en los otros podcasts que también yo he hecho, tanto contigo y con los demás que te estoy recordando, el hecho también de ser materialista también te lleva a un tipo de consumo. Uh-huh. Entonces, a lo mejor no es un consumo nocivo en sustancia, Ajá. pero sí es un consumo a final de cuentas, ¿no? Que es lo que también estamos llevando en este podcast. Sí, fíjate, en lo que se refiere a mi naturaleza, pues no Ajá. hablo nada más de mí, tal vez alguien de los que escuchen puedan identificarse, pues porque es una conducta, ¿no? Yo podría decir que superficialmente podría pensar que sí era materialista, pero esencialmente o estructuralmente de mi ser, pues de mi emoción, creo que más bien era una persona muy devalorada. No, o sea, no me permitía eso que me regalaban para gastarme en mis regalos, gastármelo en mí. Entonces encontré la manera perfecta de no hacerlo a través del ahorro, ¿no? Se me enseñó eso y no renegué por no gastar, sino al contrario, o sea, digamos que me entregué al ahorro junto con mi hermano. Él sí podía gastar, él no ahorraba todo, pero yo sí ahorraba todo. Y bueno, en la medida en la que fui creciendo y empecé a trabajar a los 18, ocurrió lo mismo, ¿no? O sea, era muy tacaño, aquí le dicen de una manera muy particular a los que no queremos gastar, pero siempre pensando en que me iba a resultar un beneficio enorme, que era la felicidad que buscaba al tener lo que seguía en las cosas, ¿no? O sea, cuando empecé a trabajar, lo primero que quise tener fue un carro, ¿no? Y cuando yo tuve el carro, lo primero que quise tener en cosas materiales fue un departamento. Y lo tuve, y después lo que quería era una casa, ¿no? Y después quise abrir un restaurante, y lo hice, y ahí se fue todo lo que tenía ahorrado, pero pensando en que iba a ser más. Pero ahora alcanzo a ver, gracias a la terapia, ¿no? A la recuperación, pues el gran vacío con el que he vivido, pues, ¿no? O sea, el gran vacío como de una necesidad de ser feliz, ¿no? En el fondo, ¿no? Y esta búsqueda de la felicidad en las cosas materiales, pues, ¿no? Que claro que había mucha frustración por no ser inmediatas, ¿no? Y en esta cultura en la que vivimos, donde la inmediatez es lo que se busca, pues, ¿no? En cuanto a tener la felicidad, pues estaba muy lejos el acumular para comprar una casa y estuvo lejos también el momento de tener mi carro, pero se me presentó la oportunidad de tener inmediatamente con lo que llené momentáneamente el vacío, que fue con el consumo, no de sustancias. Entonces, eso finalmente me hizo de alguna manera desprenderme en el gasto del dinero, porque empecé a valorar la felicidad, ¿no? Y entonces empecé a abonarle con dinero a la felicidad, ¿no? En la felicidad lo que en ese momento lo consideraba así, que era el consumo, ¿no? Y no me di cuenta cuando eso ya no era cierto, ¿no? Yo tengo una pregunta específicamente, ahorita que estoy también refrescando la memoria. O sea, ¿cómo llevas tú esa parte? Porque, por ejemplo, me hablas de la parte de ahorrar muchísimo, ¿no? Y mi abuelita me decía que fumar era quemar el dinero. Uh-huh. No sé si también te pasó contigo. Sí. O sea, ¿tú nunca llevaste ese sentido también como de depresión o de, como se lo comentaba Esteban, de que puedo hacerlo, pero me da no sé qué quedarme sin un peso o algo con el cigarro? Sí, o sea, sí, el cigarro lo empecé a usar recientemente, pero sí lo empecé a sentir cuando empecé a gastar en las salidas con alcohol. Y decía, bueno, sí. ¿Por qué gasté tanto? ¿No? Al día siguiente me arrepentía, me llevaba una cruda moral por haber gastado lo que no quería gastar, pero sin embargo estaba la valoración de haberle invertido mi felicidad, ¿no? Y eso justificaba el haber gastado. En la medida como fue pasando el tiempo, el invertir más en esa felicidad y no obtener la que obtuve al principio, se convirtió en una obsesión, ¿no? Y finalmente a los enfermos emocionales
La obsesión es parte de nuestra naturaleza y la compulsión, ¿verdad? Entonces, la compulsión en buscar, o la obsesión en buscar la felicidad y la compulsión en hacerlo, o sea, en gastarlo, ¿no? Y la justificación, que bueno, nosotros le nombramos ego, ¿no? A ese diablillo que te dice hazlo, ¿no? Y luego te reclama cuando lo haces, porque lo gastaste, porque te la acabaste. Pues fue algo que me abatió, o sea, me abatió porque ya nunca más volví a encontrar esa felicidad. Sin embargo, por mi condición, la obsesión me hizo creer que sí, ¿no? O sea, me hizo creer que lo iba a obtener y con una dosis cada vez más alta, digamos, no nada más en el consumo de sustancias, sino también una dosis más alta de trabajar más para acumular más, una dosis más alta de no gastar para acumular más. Y en el fondo, más bien, yo ahora lo resumo, después de los años, como una necesidad de no sentirme menos, ¿no? O sea, había una profunda necesidad de reconocimiento de los demás acerca de eso, ¿no? Y está con muchos matices, o sea, yo diría que la acumulación, o sea, el no gastar, pues, porque fue parte de mi problema en un momento de mi vida, tenía que ver con que se me reconociera con las cosas, ¿no? O sea, con las cosas que había logrado comprar o tener. Y después, cuando empecé a gastar y me acabé todo lo que tenía, era la necesidad del reconocimiento de lo social, o sea, que me vieran en los lugares gastando, ¿no? Entonces, siempre he estado muy necesitado de esa parte y creo que el dinero finalmente ha jugado un factor que lo ha determinado. Me gustaría también preguntarles cómo es la recuperación y el manejo después de, o sea, porque creo que todos, a lo que yo he escuchado cuando comparto este tipo de micrófonos con ustedes, es el que, o sea, hay un ascenso en la parte, ya sea consumo, depresión, lo que sea, y después hay un declive, que creo que es más depresión, Ajá. creo que también es más ira y coraje, pero ¿cómo lo manejas? O ¿cómo lo manejaste tú, más bien dicho, cuando ya te diste cuenta que ya era un problema? Sí, pues bueno, de entrada, esta acumulación se acabó en unos años, ¿no? O sea, me lo acabé porque mi juicio cambió, como les explicaba, acerca de la búsqueda de la felicidad. Pero cuando decidí tratarme, obviamente toqué un fondo, ¿verdad? El fondo no fue haberme acabado el dinero, pues. El fondo fue sentirme sumamente triste, ¿no? Solo, sin líbido, ¿no? O sea, sin líbido me refiero no al sexual, sino a las ganas de hacer cosas, pues, ¿no? O sea, sin motivación en lo absoluto. Esas ganas de no querer despertar, ¿no? Y de que ya se acabe el mundo, pero con algo como que me atraía. Yo soy papá, ¿no? Tengo 2 hijos cuando decido empezar un proceso de rehabilitación. Y bueno, empezar de esa manera fue necesario, en mi caso, pues. O sea, tuve que ser de esa manera, no darle tanta importancia a esas cosas. Y después de iniciar el proceso de rehabilitación, gracias al universo que se manifestó a través de las personas que pudieron hablar, ¿no? De lo que significaba eso, del dinero, ¿no? Y de la importancia o sea, más bien el consumo de energía histórico desde que era niño en mi mente, y no a las cosas que realmente tenía en el momento, me hacían no disfrutar las cosas que tuve, ¿no? Yo mientras estuve acumulando y después acabándome lo que acumulé, pues me hice novia a mi esposa, duramos 11 años, tuve a mis 2 hijos, ¿no? Una de mis hijas nació en Nahua, compré el departamento, compré la casa, no acabé mi carrera, no estudié guitarra, o sea, y bueno, no quiero presumir las cosas que hice, pero más bien a lo que voy es, todo eso que hice, no me di cuenta que sucedió. ¿Por qué? Porque estaba en otro lado mi mente estaba lejos, pues, ¿no? Estabas disperso, de las cosas, ¿no? Estaba disperso. Y es honesto lo que digo, porque la verdad es que no disfruté nada de eso, pues, ¿no? Obviamente el proceso tuve que pasar el camino, o sea, muy doloroso, de darme cuenta que así fue, pues, ¿no? Y bueno, y tomarme la idea de todo lo que había construido en el camino, de lo que según yo era, una persona exitosa que había comprado una casa, que había acabado una carrera, que había estudiado guitarra, en realidad no lo era. O sea, no lo era porque no lo había disfrutado, ¿no? Eran cosas que genuinamente quería, pero que las hice por una imagen, ¿no? Y que eso finalmente dirigía mi vida, ¿no? Ahora pues que ha pasado el tiempo, ¿no? Y que estoy con más conciencia, veo que el dinero fluye, ¿no? Y creo que la etapa, y no es por presumirlo, pues, no está bien que hablemos de montos ni nada, pero la etapa más feliz de mi vida es ahora, ¿no? La abundancia
está presente, pues, ¿no? La riqueza, me han enseñado a darle el valor, ¿no? La riqueza cambió el concepto, ¿no? O sea, de lo que significaba para mí, que era buscar la felicidad a través de las cosas, y se convirtió en la riqueza de estar tranquilo un día, ¿no? Y de disfrutar lo que hoy tengo, pues, ¿no? Esa es la riqueza principal. Y cuando estás en esa sintonía, el dinero me empezó a llegar sin buscarlo, pues. O sea, la verdad es que no me quejo, o sea, soy contador, pues, ¿no? Mi manera ahora de compartirle a mis clientes, por ejemplo, los que me preguntan de qué es lo mejor para que se pensionen. Si me hubieran preguntado antes de empezar el proceso de rehabilitación, era métele a la modalidad 40 para que ganes 80,000 pesos o 60,000 o lo que te den al mes, pero sin pensar en el malestar de invertirle, no tantos años o 5 años a pagar algo que esos 5 años te va a poner mal. Eso no lo pensaba yo, pensaba que lo importante era que ellos ganaran dinero. Y ahora mi discurso ha cambiado, pues en función a lo que vivo, ¿no? Que es que le doy más valor a la riqueza emocional, o sea, la riqueza de la sobriedad, pues. Yo, bueno, a lo mejor lo digo todavía así porque, pues, vamos a decir que estoy chavo. Vamos a decir que estoy chavo todavía. Pero yo, por ejemplo, lo veo en mis relaciones pasadas, lo veo en las relaciones, ¿cómo se dice? Con amigos y así. Y realmente, pues el dinero juega una parte muy importante, ¿no? También la cuestión de, ¿cómo se llama? De inmobiliaria también juega un papel muy importante. Lo vemos en las rentas. O sea, vas al centro de Guadalajara, una renta de 14, de 8,000 pesos, 15,000 pesos. Llegas y dices, no manches, pues para muchos es a lo mejor la mitad de su sueldo. Pero me gustaría que nos explicara ahora esta cuestión también, el licenciado Esteban. Bueno, pues gracias por compartirnos primeramente, porque creo que es muy rico lo que compartió en el sentido de el proceso que se vive cuando quieres sanar realmente tu relación con el dinero. Tú diste un punto bien importante ahorita al decir el dinero es importante. El dinero no es el problema es tu concepción del dinero, cómo te relacionas con el dinero. O sea, el tener dinero, puedes hacer millones y no pasa absolutamente nada, pero el tema es tú en relacionarte con, es ahí donde está la clave de todo. Te relacionas desde una carencia, ¿sí? Te relacionas desde una adicción, te relacionas desde una herida. ¿Desde qué punto te estás relacionando? Hablabas de un punto de relaciones hoy en día, ¿no? Los temas de las relaciones. Cuando tú tienes una mala relación con el dinero, generalmente tienes una mala relación en tu entorno. Porque el problema no es tu entorno y el problema no es tu dinero. El problema es tu relación contigo mismo. Si tú no sabes relacionarte contigo mismo de una manera, nosotros llamamos románticamente amorosa. Y amorosa quiere decir viendo tus, aceptación total, viendo tus fallas, viendo tus virtudes y viendo tus áreas de oportunidad. Cuando tú te relacionas desde esa perspectiva, te dejas de preocupar porque llegue el dinero y te empiezas a ocupar de ti y entonces todo tu entorno se acomoda de manera, dicen, de manera mágica. No, no es manera mágica. Lo que pasa es que estás tan obsesionado muchas veces en el acumular dinero, en el hacer dinero, en el comprar, en el ir, en el hacer, el sentido de pertenencia que mencionaba hace un momento a una sociedad en donde la sociedad es un consumismo totalitario y donde la sociedad te cataloga en función de lo que tienes y la sociedad te dice, es que mira, tener el mejor carro, tener el mejor puesto, tener la mejor casa, eso es darte un valor. Lo único que te está alimentando es un factor egocéntrico, pero con una carencia de inseguridad totalitaria que no te va a permitir tarde que temprano seguir avanzando porque el propio sistema energético te va a hacer voltear y decir, a ver, ya hiciste esto, está perfecto, pero ¿qué crees? Nunca te ocupaste de ti. Y si tú no te ocupas de ti, entonces yo lo que voy a hacer es retirar eso para que tú te ocupes de ti. Y entonces vienen las crisis emocionales, vienen las crisis financieras y vienen las crisis existenciales. Y eso te lleva obviamente a buscar llenar esos vacíos en otras áreas que en ese momento no te lo está dando. ¿Y por qué te llega esa crisis? Porque es la naturaleza del ser humano, evolucionar. Y si no uno evolucionas en conciencia, difícilmente vas a encontrar la fórmula que todos hablan mágica, que ahorita te venden N cantidad de cursos y mira, en 10 días te vas a ser millonario y en 20 días vas a ser la mejor persona. Eso no existe. ¿Por qué no existe? Porque lo único que te hacen es que te invitación a que tú te hagas consciente de dónde te encuentras actualmente en tu relación contigo mismo. Por eso las rentas están exageradas, todo el mundo quiere comprar, todo el mundo quiere rentar, todo quiere hacer millones, quieres tener el negocio de la vida, por todos lados te ofrecen negocios
en negocios millonarios en donde invierte 10 pesos y en un mes te vas a convertir en 100,000 pesos, eso no existe, porque todo tiene un proceso. Pero ¿por qué sale todo eso a relucir? Porque estamos dándonos cuenta que vivimos en una época o en un sistema en donde las carencias afectivas y emocionales están saliendo a la luz. Y entonces para mí es muy fácil que si yo tengo un vacío y si tú me ofreces un negocio y me dices en ese negocio te voy a relacionar con gente, pues claro que te voy a invertir en tu negocio, porque lo que yo estoy buscando es cómo llenar mi vacío. Pero decía hace un momento lo que nos compartía, ¿no? Llega un momento en el que tú crees que la felicidad es todo lo que estás creando y no es la felicidad lo que estás creando. Lo que estás agotando son pasiones. La pasión por un carro, la pasión por un negocio, la pasión por tener la bicicleta, por tener la moto, pero sí que sigue después de la pasión. Cuando tú tienes la conciencia de pasión mal enfocada, lo que va a pasar es que nada te va a llenar. Me imagino que es como la frase de... eres un niño con nuevo juguete o algo así, ¿no? Me imagino que es... O sea, como que es algo nuevo y muchas veces yo siento que lo vemos como inalcanzable, ¿no? Y le damos sobrevalor a las cosas. Exactamente, sí, claro, es como el famoso niño con juguete nuevo, ¿no? El juguete nuevo lo trae 2, 3 días y después lo deja ahí, porque estás poniendo todo tu enfoque. Antes de iniciar el podcast hablábamos del tema de cómo te enfocas, ¿no? Ujú. Enfócate en lo que quieres y lo vas a lograr, pero el sistema te va a probar. Cuando ya más cerca estás de conseguir lo que quieres, vienen las dudas, viene que se desajustan las cosas, viene que algo sucede y dices, oye, pero ¿por qué si todo iba tan bien? Porque te están probando. Y ese es un sistema natural del ser humano, pero no viene porque te crea el sistema de afuera, te pruebas tú mismo para ver si es cierto que tú lo quieres o no, porque empiezan los temas de duda. Eh, por ejemplo, tú dices, los niños, ¿no? Tengo hijos, tengo todo, pareciera todo resuelto, pero no lo estoy apreciando. No lo aprecias porque no te estás dando tu valor. No estás viéndote a ti mismo como una persona exitosa, como una persona que vales por lo que tú eres y no vales por lo que tú tienes. Hoy en día las nuevas generaciones, por ejemplo, de niños, ¿cómo están creciendo con los conceptos de riqueza? Están creciendo con unos vacíos internos en donde prácticamente empiezan primero o aprenden a manejar el celular y a manejar la tecnología que realmente alimentar su seguridad desde un entrenamiento, desde los padres, de decir, a ver, ven, mira, te voy a enseñar cómo vas tú a alimentar tu seguridad, pero no desde la perspectiva de el celular ten para que te estés quieto, Yo ¿no? tengo una duda y no sé también si les pasó a los dos o, por ejemplo, en tu caso, que me imagino que lo ves más bien como, te digo, como en cabeza ajena, me imagino. Ajá, O sea, yo acabo de descubrir, también haciendo este podcast, que los ludópatas ajá, no solamente son de juego, o así sea, es. también son de inversiones. De inversiones. Lo veo porque, me acordaste porque dijiste de que inviertes 10 pesos y en un mes... Sí, Lo veo porque yo tengo amigos que se metieron a los de trading. lo trae. Trading, perdón. Sí, 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 sí. Y se me hacía bien ridículo, perdón. O sea, me da risa pues porque les daban como monedas de pruebas o algo así. Ajá. Y se ponían a jugar. Bueno, no sé cómo se les diga todo eso. Sí, 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 sí. Y me acuerdo que hubo una temporada que les iba bien y al siguiente día ya no tenían nada. Sí, primeramente ese tipo de sistema es un sistema que no está arreglado todavía. Por Ujú. eso hay tanto fraude en ese tipo de sistemas. No quiere decir que todos, pero la mayoría sí. Me imagino Porque que no a quienes sí le funciona entonces. hay quienes sí le funciona, pero para que funcione tienes que encontrar una plataforma que sea realmente probada, una plataforma que tenga un respaldo atrás y que ya tenga una trayectoria en el medio que te pueda ayudar a llegar a ese nivel. Pero la mayoría que ofrecen hoy en el mercado no son así. Entonces, Ok. ¿qué pasa? Pues simplemente volteemos alrededor, ¿no? ¿Cuántos entornos hemos tenido que de repente invertí tanto y de repente desapareció la empresa y ya me quedé sin el dinero que había invertido? Escuchas por todos lados eso hoy en Que día. también ya pasa con los bancos. El banco tienes un respaldo Ujú. atrás. El banco son productos financieros reglados, Ok. que tiene una norma, que tiene una reglamentación, que hay una ley que te protege, que hay una institución que en caso de que el banco no te responda, pues la institución te responde. Sí, la institución te responde para que el banco haga lo propio. Pero ¿cómo le cobras a una plataforma algo que invertiste a través de una plataforma cuando ni siquiera razón social tiene? Ok. ¿Sí? Ya, ya, ya. O cómo le dices a una plataforma que está en Holanda, oye, yo estoy en México y quiero que me regreses el dinero porque creo que ya desapareciste, Ujú. ¿no? Y aparece, tú entras a tu estado de cuenta y está tu estado de cuenta, pero te dice momentáneamente estás desconectado. Entonces, ¿qué Órale, pues. pasó con tu dinero que tenías ahí? Ya no lo vas a recuperar. Y así pasa hoy en día con una cantidad de inversiones milagrosas en donde te dicen en tanto tiempo te vas a convertir en millonario. Eso en realidad no existe.
Todo es un proceso para poder ir creando riqueza, pero a través de inversiones sólidas, ¿no? Hay inversiones hoy en día que las haces a través, por ejemplo, de clúster, en donde tú dices, ¿sabes qué? Vamos a construir un conjunto de departamentos y ese conjunto de departamentos, a ver, tú tienes 1,000 pesos, tú tienes otros 1,000, yo tengo 1,000, vamos a ponerlos todos. Y entonces hacemos un pool de rentas y creamos ese departamento. Eso es seguro porque lo metemos a través de un fideicomiso. Ok. ¿Sí? Y un contrato y todo, me imagino. Sí, claro, todo respaldado. Pero el problema de las plataformas es que te abren un contrato virtual, pero nunca sabes quién es el que está atrás del contrato virtual porque no te da la cara un nombre, no te da la cara una razón social. Pasa totalmente diferente, por ejemplo, hoy en día está muy de moda tramitar tarjetas de crédito a través de aplicaciones, ¿no? Hay muchas, una morada que por ahí... ¿Cómo? Sprinter, ¿cómo se llama? Son SOFOM y también son las cuestiones de las STP, ¿no? Eso, son los modelos STP. Hay una aplicación morada que ahorita todo el mundo trae, ¿no? Porque empezó a dar a todo el mundo las tarjetas, es obviamente sólida, tiene atrás un respaldo, pero es un respaldo virtual el que te tiene. Desde el momento que es un STP, no puede ser una institución financiera como tal. Pero ¿qué es lo que lo respalda? Que es un banco brasileño. Sí, fíjate que ahorita que mencionas lo de esa aplicación, comentarte, cuando yo quise emprender, a mí creo que no, ningún banco me daba un crédito. Entonces yo necesitaba forzosamente sí o sí una tarjeta de crédito para las facturas, para lo que sea, claro, ¿no? O sea, porque, y más aparte porque creo que posteriormente, según yo, me iba a servir para un buen historial crediticio con otro banco ya fijo. Esa fue como mi primera idea. Pero cuando yo conocí lo de la famosa cajita, o sea, que puedes, tu cajita de inversión. Yo ahí me di cuenta, ahorita que lo estamos mencionando así, de que sí me hizo como, más o menos como un ludópata. A mí me encantaba, o sea, me llegaba el pago de un cliente y decía, lo voy a separar 250 pesos, ¿no? Y al principio eran diarios, por así decirlo. Después se hizo mensuales, después se hizo bimestrales. Ya cuando vi que sí se podía sacar y que sí me funcionó, pues lo saqué. Eso te hablo la primera vez. Ajá. La segunda vez, ¿vieras qué decepción me llevé? ¿Por qué? O sea, primero no me acuerdo cuánto era la tasa de inversión, pero una tasa de inversión altísima. Claro. Sí. Y me lo dio así, o sea, obviamente no ganas mucho, pero ya ver que sí le sacaste varo, pues llegas y dices, pues véngase para acá. Sí, claro. Pago mis facturas, con eso pago una factura. Sí, lo que pasa es que esos instrumentos financieros institucionales, porque no son financieros en la literalidad de la palabra, lo que buscan es justamente captar la atención del usuario a través de dar tasas de rendimiento bastante elevadas por un periodo de tiempo, pero ellos fluctúan en función de la capacidad que tienen en el momento. O sea, si tienen mucho circulante, evidentemente lo que ellos es tu tasa de interés para tu inversión va a ser alta. Si no, entonces empieza a bajar la tasa de interés. Pero tocaste un tema de ludópata. Para definir si una persona es ludópata o no, tenemos que primero analizar con qué conciencia está haciendo esa inversión. Ok. ¿Sí? Si lo está haciendo es una conceptualización de quiero forjar un futuro, entonces no hay por ningún lado un tema del término ludópata. Pero si lo estoy haciendo desde un tema de quiero más y quiero más y quiero más, y si pierdo 2 pesos ya me está afectando los 2 pesos y emocionalmente me está creando toda una catarsis porque ya estoy perdiendo el peso o los 2 pesos, entonces ahí ya estamos entrando en un tema de una persona con una adicción. Okay. ¿Sí? Una adicción ¿a qué? A tener dinero y a estar constantemente generando dinero. Hay una característica que yo noto mucha gente que son, yo le llamo las apariencias, yo en lo personal. Y bueno, ahorita me gustaría que Ernesto me la contestara esta pregunta, porque el tema aquí es, ay, perdón, se me está secando la garganta, está haciendo mucho calor, es la aprobación. Cuando hablamos de dinero también hablamos mucho de la aprobación, ¿no? O sea, ya tienes buen carro, ya tienes buena casa. Es más, deja tú de la buena casa, la zona. O sea, vamos a dejar la casa porque creo que puede haber una pequeña deficiencia, pero pues estás en una buena zona, digámoslo así, ¿no? Pero ahorita lo estabas mencionando, ¿no? El carro, la moto, el departamento, o sea, ¿cómo fue, si tú tuviste ese como, el llevar las apariencias con otras personas, el buscar la aprobación también con gente, o a lo mejor, ¿por qué no? Digo, porque a mí también me pasó cuando
hice mi brinco económico que pues a veces andabas como medio de fantoche, no sé, ¿no? Mm. Creo que a todos nos puede pasar. O sea, pero tú ¿cómo lo viviste, Ernesto? Fíjate, ahorita que tiene que ver lo que me estás preguntando Ujú. con la ludopatía, ¿no? Hay cosas en las que no me he derrotado. Yo decía que no era envidioso y ahora sé que sí lo soy, ¿no? Decía que no había robado y ahora sé que sí lo hice. O sea, cosas que nunca me acepté. Y ahora que están hablando de la ludopatía, me encuentro en la esencia del ludópata. Yo tenía mi tarjeta de crédito de un banco y ganaba el 1% en puntos si lo usaba, ¿no? Es lo que te digo que a mí me pasaba. O sea, Entonces todo lo estaba comprando, todo lo estaba Ujú. comprando por ganar el 1% en puntos. Para mí era muy buen trato, pues. Yo por lo tacaño que soy nunca pagué un peso de interés, ¿no? De esa tarjeta. Lo usé 16 años y siempre pagaba puntual y sentía que le ganaba, ¿no? En un momento de mi vida abrí un restaurante y bueno, el flujo del dinero en un restaurante es muy alto, aunque la ganancia no lo es tanto, pero compraba todo con la tarjeta, ¿no? Y sentía que le ganaba, porque le ganaba, no sé, 1,000 pesos o 1,200 pesos al mes. En ese tiempo se me hacía buen trato, ¿no? Y siempre terminaba pagando al mes siguiente. Yo no me di cuenta que el crédito era un abono al malestar, pues yo nunca me había dado cuenta de eso hasta que pasó, para el restaurante un 70% de la venta era la venta de alcohol. Y llegó la época en la que entró la ley antiborrachos. Ya no podías manejar si traías una chela, un envase, mucho menos alcoholizado. No, todavía no entraban los toritius, pero la pura ley provocó que la venta bajara más o menos el 60%. Entonces yo de un mes a otro ya no pude pagar la tarjeta, ¿no? Todo lo que consumí, o sea, con lo que equipé mi casa, la lavadora, la secadora, el refri, ¿no? La sala, las camas, todo, los tapetes, todo lo compraba a meses sin intereses, todo, ¿no? Entonces sentía que le ganaba porque como yo aprendí muy bien, digamos, la lección del sistema, que es que sepas bien de finanzas y sepas manejar el dinero que no es tuyo, hice caso, pues, ¿no? Y salir del hoyo me costó mucho trabajo, o sea, años, pues yo digo que les pagué como 3 veces con las mensualidades que pagaba. Al mes siguiente que entró la ley antiborrachos, ya no pude pagar la mensualidad, ya no podía ir a los tacos, ya no podía ir al cine, ¿no? Era mucho estrés, ¿no? No dormía, se me cayó la mitad del pelo, ¿no? Sí tenía pelo. Si me vieran, pues estoy ya semipelón, pero duré 2 años con ese pendiente. Yo digo que fue la etapa más oscura de mi vida, pues, ¿no? Obviamente estaba unido a la adicción, por supuesto, ¿no? Todas las oportunidades de préstamos sin intereses las aprovechaba, pues, todas, ¿no? Lo que debía se convirtió como en el triple a pesar de que les pagué el triple, ¿no? O sea, digamos, así de perverso fue el sistema financiero conmigo, ¿no? Yo no lo había vuelto a sentir hasta ahorita, que lo estaba escuchando. Yo no escucho ni leo cosas de finanzas porque no me interesan, ¿no? A pesar de que soy contador, ¿no? Ahora casi todas las recomendaciones que doy en la oficina acerca de la gente que quiere sacar un crédito es: te lo mereces ya, o sea, ya tienes la solvencia en otras cosas, como por si dejas de pagar, lo puedas cubrir con otras cosas, o simplemente es una exigencia de tener algo que no te toca. Y de ahí viene esta parte, ¿no? De la imagen, de las cosas que sí pude comprar. Todo lo compré sin que me lo hubiera ganado. O sea, realmente lo compré. El carro que tuve, mi mamá me lo vendió, pero me lo regaló de alguna manera y después se lo fui pagando. La casa la pagué apenas el año pasado, ¿no? Duré 15 años. ¿No? Y la contraté con una mensualidad sumamente alta, por decir ahorita 3 salarios mínimos. Y cuando llegó esta ley, ya no podía pagar la mensualidad de mi casa. Estaba perdiendo la casa que no era mía. Yo creo que, bueno, no sé, tengo porque, bueno, yo veo la pandemia en mi caso como una crisis también económica. Ajá. Porque yo así comencé bueno, antes y durante yo comencé mi negocio. Y es ahí donde yo me di cuenta que las tarjetas de crédito son un círculo vicioso enorme en el que quieres dejar de usarlas, pero es inevitable dejar de usarlas. Y bueno, no sé, yo nunca tuve tarjetas de crédito, ¿cómo se dice? Como asalariado, vamos a decirlo así. Creo que esa es la palabra correcta. O sea, yo nunca tuve tarjetas de crédito como asalariado. Pero como tú mencionas, o sea, yo salía un trabajo, o sea, de imprenta. Yo compraba el papel con tarjeta
y al siguiente mes veía cómo lo pagaba. O sea, sacaba el dinero todo en efectivo o como sea que me lo hayan pagado, se hacía la chamba y ya, ¿no? Y yo decía en mi mente, ya el mes siguiente el Beto del futuro se va a encargar de eso. Y toma, me llegó la pandemia. Nadie compraba, la gente que te iba a pagar no te pagó. Había gente que yo le daba créditos por consumir y esa gente quebró sus negocios también por parte de la pandemia. También fue un show. Y me acuerdo que afortunadamente yo tenía un colchón para pagar todo eso. Lo pagué. Me quedé sin feria. Fue así como de llegar y decir, ay, pero necesito comprar comida. ¿No? Tarjetazo otra vez. Y así te vas. Creo que es lo que mencionaba Esteban en el de las compras inteligentes también, ¿no? Sí. Sí, bueno, es muy interesante lo que mencionas porque aquí podremos entrar a un tema que es finanzas sanas, ¿no? ¿Qué son las finanzas sanas realmente? Porque aquí yo lo que nos compartes, que es lo que nos pasa a la mayoría de la población, yo aquí más bien veo que somos adictos a una situación que se llama la deuda, ¿no? Lo vemos con un tema del crédito, nada más. O sea, qué padre que me das crédito, pero también qué tanto nos gusta estar endeudados. Que no es mala la deuda, ¿eh? O sea, la deuda, si la aplicamos desde una perspectiva energética, la deuda es buena, porque te está dando la herramienta para tú poder, dicen por ahí los creyentes, es una bendición el que te den un crédito porque tienes una deuda y por lo tanto tienes para pagar la deuda. Pero si lo vemos desde una perspectiva en donde utilizo mi tarjeta para todo, tenemos que ver dos vertientes. La primera, si lo estoy haciendo desde la inteligencia financiera para poder determinar que es útil para mis finanzas y tener finanzas sanas, o la estoy haciendo desde una perspectiva de que me es fácil porque entonces lo que yo no alcanzo a cubrir con lo que ingresa, lo cubro con el crédito. Entonces ahí tendríamos que ver a qué me estoy haciendo adicto realmente. Si a una situación de estoy sanando o no quiero sanar mis finanzas o realmente yo quiero una adicción con la deuda y quiero estar endeudado todo el tiempo. Hay personas que constantemente se endeudan y se endeudan y se endeudan y son las personas más felices del mundo. Dicen, a mí yo saco dinero para pagar. Estás viviendo ante una adicción a la deuda. Porque si estás sacando dinero para pagar una deuda, ¿por qué ese dinero no lo sacas para poder tener un colchón y para poder pagar todas tus deudas que tienes? ¿No? Ahí tenemos que verlo desde esa perspectiva, porque sí, la línea es muy delgada, pero el 99%, que para no decir el 100% de la población, maneja una tarjeta de crédito, maneja un crédito o maneja una deuda. Siempre, a nivel que sea. No necesariamente tiene que ser a nivel empresarial o a nivel personal, quién tiene, quién rico, pobre. No, o sea, son etiquetas que hemos puesto en el entorno social, pero ese es un problema que finalmente existe. El problema es cómo lo elegimos y cómo lo abordamos. Luego, no, también yo siento que existe la falsa creencia de que una buena deuda te va a echar el ánimo de sacar las cosas, ¿no? Adelante también. Pero entonces ahí, ¿con qué carencia estás creciendo para poder tener tus motivadores, para poder poner tus metas claras hacia dónde quieres llegar? Porque entonces estás poniendo tu motivación en algo que puede ser benéfico o puede ser nocivo, pero ¿qué necesidad tengo de yo poner mi motivador en algo externo cuando mi motivador tiene que ser algo interno? Es cuando tú eliges cómo vivir. Que es también lo que le mencionaban a esto, ¿no? Es parecido como al ser materialista, ¿no? Es que ser materialista no es malo, es la naturaleza del ser humano. Okay. El punto es cuando el materialismo lo llevas a un punto de tu enfoque o tu estilo de vida, que nos dices solamente esto es lo que me hace a mí feliz y solamente esto es lo que yo puedo vivir y solamente esto es lo que me da valor, porque entonces ya te estás abandonando tú como persona y estás anteponiendo la materialidad como un elemento para darte tu valor ante un entorno social. ¿Qué quiere decir? Que nunca te has volteado a ver. Entonces te estás abandonando totalmente a la materialidad y luego vienen todas tus carencias, salen a relucir, no sabes cómo controlarlas y entonces caemos en un tema de déjame buscar algo que me mantenga, déjame buscar algo que me dé, déjame buscar algo que me mantenga dentro de un tema de una adicción, ¿no? Y esa adicción es el cómo yo me siento. O sea, en la adicción no es ni al dulce, ni al tabaco, ni etc. que pueda haber. La adicción es lo que me hace sentir esos elementos que yo puedo consumir al momento que los consumo. Entonces, si la deuda puede ser una adicción, ¿cómo me hace sentir la deuda emocionalmente? ¿Qué sustancias me genera y me segrega en el cerebro que entonces me hace sentir pleno porque me siento rico porque tengo una deuda? Pero en realidad... Podemos decir, perdón, que en uno de los podcasts hablamos sobre
existen nuevas adicciones. Entonces esto también se podía... Pues es que tendríamos que definir qué es una adicción. Lejos de todo etiqueta y lejos de cualquier contexto, ¿qué es una adicción? Fíjate que eso también lo acabo de aprender, lo de las etiquetas, y creo que también es muy importante resaltarlo. Creo que es muy importante porque creo que todos sin excepción, nacemos y crecemos poniéndole etiqueta, Claro. nombre y forma a las cosas. Claro. Y lo mencionábamos en otro podcast en el que a veces creces con con ese estigma y cuando creces, llegas y dices, no manches, estaba equivocado toda mi vida. Y llega otra depresión, ¿no? También. Por supuesto, simplemente hablando con tema de finanzas, ¿no? ¿Cómo puedes sanar tus finanzas en el tema, por ejemplo, los que tienen hijos? ¿Con qué programa estás haciendo que tu hijo crezca? ¿Con un programa de carencia? ¿Con un programa de el dinero es malo? ¿Con un programa de para poder tener dinero te lo tienes que ganar? Entonces, si no hay esfuerzo, no puede llegar el dinero. Hay que ahorrar porque si no el dinero se pierde, entonces ya tengo dinero a gastarlo. Ya tengo miedo a gastar el dinero. O sea, ¿con qué programas estás tú creciendo o alimentando el crecimiento de tus hijos? Porque con eso hemos crecido todos nosotros. O sea, todo lo que nosotros hoy en día tenemos la conceptualización y la percepción son nuestros programas que de la infancia fuimos adquiriendo y que después de la infancia los fuimos adquiriendo en nuestros círculos donde nos fuimos desarrollando. Porque entonces empezamos a relacionarnos con personas que tienen características similares a las de nosotros. Porque el sistema es muy sabio y te va llevando y te va acomodando y atrayendo personalidades que tienen características parecidas a las tuyas, con las cuales te identificas, haces el match y entonces ya caes ahí. Pero hay que ver atrás qué hay de una persona que tiene una circunstancia, por ejemplo, una persona que tiene unas finanzas que no son sanas o unas finanzas inteligentes. ¿Qué hay atrás de esa persona? Porque estamos viendo simplemente la pantalla, pero no estoy viendo atrás qué programa lo están llevando, qué creencia lo están llevando a tomar esas decisiones que lo están poniendo en esa situación, en una catarsis, en la cual la catarsis pues ya no ve para dónde, pero su problema no es la catarsis, su problema es que no se ha atendido emocionalmente. ¿Sí? Porque finalmente, hablamos hace un momento, ¿cómo te relacionas con el dinero? El dinero es algo que es intangible. O sea, platicamos hace un momento, yo hago una transferencia ahorita y yo no veo el dinero. ¿Sí? Y si yo no veo el dinero, entonces es una energía. Y si todos somos energía y nosotros nos relacionamos a través de energía, ¿con qué conciencia energética estoy tomando mis decisiones en la vida? Ok, eso lo estoy viendo muy espiritual. Es que sí me agrada, ¿eh? ¿Por qué? Porque para sanar el dinero te tienes que sanar tú. Si no, ¿cómo es tu relación con el dinero? Sí, fíjate que, bueno, yo lo comentaba hace muchos años con mi papá, hablando de estigmas y de educaciones. Yo cuando agarré mi primer trabajo, yo me acuerdo que mi papá me regañaba. Porque me decía, es que ¿para qué ser rico? Así lo dijo, así tal cual, a otro cabrón y no te enriqueces tú solo. El problema fue de que, bueno, yo tenía, creo que 16 años, no tenía, o sea, ni siquiera bases para... Es más, ni siquiera sé trabajar, pues. Sí. O sea, creo que también muchos crecemos con ese... Sí, creces con eso y yo te cambiaría la conceptualización de lo que viviste, de una experiencia propia, ¿no? Yo cuando empecé a trabajar por primera vez en el área legal, a mí me decían, cuando yo llegué, pues no hay paga, ¿no? Pero aquí vas a aprender. Y yo decía, bueno, sí voy a aprender, pero yo necesito también liquidez porque tengo gastos. Le tenía que comprar el café a quien era mi jefe, le tenía que sacar la ropa de la tintorería a quien era mi jefe, ¿no? Yo pagaba para sacar eso porque mi jefe no me daba nada. Pero al paso del tiempo te das cuenta que no estás haciendo rico a nadie, te estás enriqueciendo tú en conocimiento, que hoy en día ese conocimiento que yo adquirí en ese momento es lo que me ha forjado y me da la posibilidad de ser quien soy. Y cómo profesionalmente he aprendido a llevar otras áreas que la mayoría de los abogados no las llevan porque es una forma en la cual yo aprendí de abogados que salieron de la Libre de Derecho en la Ciudad de México, que traen todo un esquema de posición, de estructura, y que empiezas a hacer los comparativos, y no es porque seas comparativo, simplemente porque dices que yo lo haría de esta manera. No está mal lo que estás haciendo, pero te falta alinearte, te falta darle la estructura que estás buscando porque el problema te va a llegar de tal manera. Y dicho y hecho, les llega el problema. Entonces, yo más bien cambiaría eso. No es que estés haciendo rico a nadie, es que es aprendizaje constante. Cuando nosotros nos abrimos a la oportunidad del aprendizaje, cada momento y cada segundo de la vida es un aprendizaje. Pero cuando nos ponemos las trabas de decir, no, es que ¿por qué tengo que darle? Lo que decía hace un momento, el famoso término egoísmo, ¿no? A veces somos muy ególatras o muy egocéntricos de yo por qué tengo que hacer, yo por qué tengo que aprender. El otro día una persona en una conversación me dijo, es que yo siento que yo ya aprendí, ya viví todo lo que tenía que aprender. Yo quiero preguntarte algo, eso también se le puede conocer como el apego
al dinero. Sí, es que es un O sea, apego. lo mencionas así tal cual y se me figura así como un apego, perdón, porque no sé por qué, y siempre lo he dicho así como que, bueno, las otras generaciones, mi papá va a cumplir 60 años y yo lo veo de la siguiente forma, para mi papá era muy fácil generar dinero en aquel entonces. Entonces, y me acuerdo que él, cuando podía, todos estrenábamos zapatos y era muy, ¿cómo se dice? Dadivoso. No, ¿cómo se dice? Muy normal. Muy normal, sí. Muy normal. Y por ejemplo, yo ahorita, a mis casi 32 años, llego y digo, no manches, ya me empiezo a pagar renta. Llego y digo, pues mis zapatos todavía aguantan un poquito más. Tengo unas botas de 14 años que las quise tirar, pero las veo y digo, pues todas están buenas. Tienen 16. Entonces, me imagino que eso también es parte de los apegos, ¿no? Sí, es parte de los apegos, pero hay que ver, este tema se tendría que ver desde 3 perspectivas. Ok. ¿No? La perspectiva de las finanzas sanas, es decir, Ujú. lo que realmente en nuestro entorno le dan el valor al dinero, ¿sí? O sea, realmente, ¿qué es una finanza sana? Tú nos decías, el dinero se necesita para comer, para vestir. Sí, ese es en el entorno que vivimos nuestro día a día. El otro es el cómo te relacionas tú realmente en tu entorno con el dinero. Lo estás viendo como una previsión, como es el caso que yo más bien diría que no es un apego. Es que, ¿sabes qué necesito? Yo tengo prioridades y tengo que ver cuáles son mis prioridades y cuáles no son mis prioridades. Ahí no está mal. Estás creando un hábito de finanzas sanas. Estás sanando tus finanzas. Y el otro es tu relación energética espiritual con el dinero. Porque quieras o no, la relación energética espiritual con el dinero tiene un impacto directo con lo que pasa en tu entorno. Claramente nos lo compartió. Cuando yo empecé a trabajar en mí, todo empezó a fluir porque me dejé de enfocar en el dinero y me enfoqué en mí y empezó a llegar más. Claro, porque es un ejemplo que yo siempre pongo en mis pláticas y en mis charlas, es si tú ahorita soltamos un perrito a la calle que está acostumbrado a siempre estar con cadena y pasearlo, ¿qué va a pasar con el perrito? No, se va a volver loco. Ajá, y tú vas a ir tras de él, ¿sí? ¿Y cuándo lo vas a alcanzar? Quién sabe, a lo mejor nunca. Quién sabe, lo mismo Que a lo mejor pasa un lo mismo accidente. pasa con todo anhelo que tengas en la vida. Ok. Mientras tú más bien vas tras de él, tras de él, eso se va alejando cada vez más. Y pasa en todo, ¿eh? Desde tus cuestiones personales, las cuestiones empresariales, las cuestiones familiares, las cuestiones de negocios. Siempre que vas con una obsesión tras algo, ese algo no sucede de manera inmediata porque no le estás poniendo el enfoque y no le estás dando el espacio que necesita para poder fluir. La palabra que dijo hace un momento Ernesto, empezó a fluir todo de una manera diferente. Claro, porque no te estás enfocando en algo obsesivamente, sino te estás enfocando en ti. Entonces, y es así, la vida es así, la vida es un fluir, pero sin desatender. Fíjate que, bueno, no se adelantó mucho a esta pregunta, el de cómo sanó, pero me gustaría saber cómo él vivió el apego, o sea, porque, o sea, yo lo comento ya de algo muy, ¿cómo se dice? Muy personal, o sea, lo mencionó, muchas veces es como se dice, el cómo te educan. Y que ahorita que también lo estoy relacionando, porque tampoco se trata de como de echarle la culpa a nadie, creo que también es cómo te educan y el cómo se vivió anteriormente esa persona que te educa. Nadie es responsable de tu vida, ni tus papás, ni el sistema, ni nadie. Llegamos a un momento en la vida que tenemos que ser responsables emocionalmente de nosotros mismos. Por lo tanto, nadie es culpable de lo que te pasa. Ok. O sea, nadie. Que te programaron, que ahora trae mucho el tema de las cuestiones ancestrales y que los programas y todo. Mira, te puedes echar un clavado toda tu vida, pero si tú no tienes el control y no quieres hacerlo, no lo vas a hacer. Y eso se llama responsabilidad afectiva. Ok. El resto. Pues, los apegos, pues qué tema. Escuchaba ahorita al profesor Esteban acerca de la delgada línea, ¿no?, que hay entre hacerte adicto a los créditos o al dinero, y estaba pensando en lo mío, ¿verdad? O sea, para mí es claro, pues, ¿no? Porque me enseñaron a entenderlo, no como humano, los instintos básicos que tenemos, ¿no? Y así nos los dio el universo, o Dios, o como lo queramos llamar. Y pues básicamente son 4, ¿no? Ahora lo entiendo, antes no lo entendía, pero ahora lo sé. Y uno de los instintos es el material, ¿no? Otro sería el sexual, el social, ¿no? Y el afectivo. Pero el que se refiere al material me hace caer a lo que decía Esteban. O sea, no es malo el dinero. Por supuesto que no lo es. De hecho, es necesario. Necesitamos vestirnos, necesitamos un lugar donde dormir, no necesitamos comer, no necesitamos en una ciudad, pues, dinero para transportarnos, por supuesto, ¿no? Pero
cuando te apegas a un instinto y descuidas los demás, ¿no? Y nada más te concentras en darle valor de manera obsesiva, ¿no? A ese instinto, digamos, al material, que bueno, yo lo tengo pues muy marcado, empieza el ego a actuar, ¿no? O sea, el ego me refiero a lo que adentro de ti te dice que debes hacer, ¿no? Que va en contra de lo que tu mismo ser en el momento. Yo hoy sí recuerdo el miedo que me provocaba, ¿no? Firmar el contrato de la hipoteca de mi casa. O sea, estaba con mucho pavor, pues, ¿no? Era una mensualidad muy alta que en ese momento lo podía pagar, pero yo diría, el día de hoy, ¿por qué fui tan soberbio? O sea, ¿por qué fui tan soberbio al querer que todo los 15 años, ¿no? Del tiempo del crédito me iba a ir igual? ¿Quién me lo estaba garantizando? ¿No? ¿Por qué creí eso? ¿Por qué me dejé de llevar por ese instinto que ya estaba desbordado en tener una casa que no podía tener, ¿no? En ese momento. Tal vez si hubiera juntado el dinero que estuve pagando, pues yo ya hice la cuenta, ¿verdad? La terminé de pagar el año pasado, pero ya hice la cuenta y pagué poquito más del doble. Eso quiere decir que a la mitad, si no es que antes, ya lo hubiera pagado, ¿verdad? En mi caso, bueno, yo no puedo hablar de manera general, ¿verdad? Yo hablo de mi experiencia y en mi condición hipersensible, o sea, de sentir las cosas con intensidad, ¿no? Que es la naturaleza de cualquier alcohólico. Tener esa intensidad de ser visto, ¿no? Ese es un vacío muy grande, pues, y es lo que me provocó arrebatar las cosas que no tenía por qué tener en ese momento, ¿no? O sea, comprar un carro a crédito, ¿no? Abarrotar de cosas mi casa sin poderlas comprar cosa por cosa e ir disfrutando cada una. No hubo una sola cosa que yo disfrutara, pues, porque siempre no me llenaba, pues, ¿no? Y ya cuando me estaba llegando ya tenía 2, 3 cosas en mente de lo que iba a comprar después, ¿no? Y es lo que les decía hace rato, o sea, yo jamás disfruté nada y las materiales menos, ¿no? Tener ahorrado tampoco lo disfruté porque también cuando lo perdí cuando era niño y cuando volví a juntar y lo tenía, no me hacía sentir nada, ¿no? O sea, hoy lo pienso. Y bueno, el apego a esa creencia, yo digo que no es el apego al dinero. O sea, creo que es el apego a la creencia de que eso te va a hacer feliz. Y desapegarte de la creencia creo que es lo más complicado, no del dinero. El dinero lo perdí y tuve que vivir con eso y ni modo, así me tocó, pues, ¿no? El apego, digamos, al consumo, en mi proceso de rehabilitación me ayudaron a que desde el primer día que empecé mi proceso, me lo arrebataran sin yo poder volverlo a tomar. ¿Por qué? Porque fue un amor, una manera de ayudarme que me hicieron lograrlo, pero lo que más trabajo me ha costado es lo que está atrás de eso. ¿Por qué me apegué a eso? Y yo diría, ahorita se preguntaba Esteban, o decía, tenemos que definir el concepto de adicción. A mí me gusta creer, no lo decreto, ¿no? Simplemente es mi concepción. Pensar en que lo que me hace adicto es no poder hablar las cosas que siento. Y por lo tanto, tengo que tragármelas, ¿no? Y tragarlas es consumir, pues, ¿no? Y consumir todo lo que tenga a mi alcance. Fueron las drogas y el alcohol, pero también fueron las personas, también fue la tarjeta de crédito, también fue la necesidad de que me vieran y también fue la necesidad de que mi papá me abrazara, ¿verdad? O sea, todas estas cosas yo me las tragué y nunca las pude decir. O sea, nunca pude decir que aunque mis papás me dieron mucho amor, que mis concepciones por mi manera obsesiva de pensar me hicieron creer cosas que no eran ciertas, pero nunca las pude platicar y nunca me pudo decir a alguien, estás mal, no están así, tus papás sí te quieren, ¿no? Ahora sé que sí me quisieron, ¿eh? Pero es gracias a que he podido hablar. Entonces, la riqueza es relativa, yo digo, o sea, la riqueza que ahora tengo es poder tener un lugar donde no se me juzgue por hablar, ¿no? O sea, tener una capacidad en base a la conciencia que no la inventé yo adentro de mí. O sea, me fue regalada, pues, ¿no? O sea, y ver que toda esa soberbia que yo podía con el mundo, al acumular y al poseer, era una farsa, ¿no? Creo que el inicio de mi proceso de recuperación empezó cuando tuve mi perra. Ahí empezó mi proceso de recuperación. Antes de empezar mi proceso en una clínica, fue cuando empecé a notar, cuando la sacaba al bosque, yo vivo enfrente del bosque del Centinela, y que ella estaba feliz todo el tiempo cuando llegaba, ¿no? Cuando llegamos al parque buscaba un palo para que se lo aventara, ¿no? O sea, ella estaba feliz con lo que había en ese momento nada más, pues. No guardaba los palos, no se los llevaba a la casa, pues, ¿no?
O sea, no poseía cosas, ¿no? No jalaba ni su cobija, pues. Se acostaba en el piso, ¿no? O sea, cuidaba su cuerpo, se lamía todo el tiempo, ¿no? Estaba atenta a mí, era expresiva, ¿no? Se estiraba en la mañana, le daba gracias al universo porque hacía reverencia, ¿no? Y estiraba su cuerpo. O sea, no lo vi hasta después de que ya empecé un proceso, que eso me lo regaló un perro. Y no lo digo de manera despectiva, es más, yo creo que la trascendencia de ciertos seres en este planeta estamos muy lejos de alcanzarla, pues, ¿no? O sea, en el caso de que ellos ya nacen, un perro, ¿no? Con cosas que nosotros anhelamos, ¿no? Que es el desapego, hablando del apego, pues. Fíjate que también quiero retomar otro podcast, que es el de que hablamos con Onapu. Él mencionaba que también hay que, o sea, le da sentido a muchas cosas, ¿no? Él mencionaba en ese caso a su hija. Y me da gusto porque cuando yo lo conocí, no sabía nada, o sea, nada de él. No sé que tenía novia, no sé nada. Y me dio mucho gusto cuando me platicó eso. O sea, de que, ¿sabes qué? No, pues yo tengo a mi hija y me da mucho gusto llegar a pensar referente a la... Ay, ¿cómo? Dijiste una palabra y se me fue. La... Transicionar. Porque, o sea, ya no es solamente es él, o sea, ya es una persona más. Yo lo mencionaba también con un amigo hace mucho. Yo antes tenía la falsa creencia de que pues, si no tienes dinero, pues no tengas hijos. No, así tal cual, yo sí lo llegaba a pensar. No es que yo tuviera mucho dinero como para llegar a decir puedo tener hijos o no, pues. Pero yo sí lo llegaba a pensar porque yo veía las condiciones de vida, y la fregada, ¿no? Pero creo que hay gente que aún... con carencias que nosotros creemos que son carencias, lo que acabas de mencionar con el perro, ¿no? O sea, hay gente que es feliz aún así. Hay gente que a lo mejor tiene un salario no muy alto, pero es feliz porque trabaja en lo que quiere, hacen lo que quiere, y pues a lo mejor tiene otras libertades que uno como emprendedor no las tiene. Que ojo, no está chido, pero es bien aprisionante. Te aprisionas mucho. Y entonces yo ahí comparo mucho lo que estás mencionando. O sea, no sé si también vaya por ese... Sí, no, claro que sí. Fíjate, yo en esta parte, pues, de no poder hablar y ahora verlo, pues, no como suelo consumir ahora, ¿no? De hecho, tal vez me rebota que me doy cuenta, pues, ¿no? En las cosas en las que mi ser trata de esconderse, ¿no? O trata de sentir algo de bienestar, de placer. Pero lo que estoy buscando todo el tiempo es todas las carencias que con las que desde niño crecí, pero también que mis miedos están alimentados por las heridas que se me hicieron desde niño, no por los que me lo hicieron, o sea, porque nadie me hizo realmente, ahora lo veo, pues, las cosas que yo creí que sí, sino más bien como mi estructura emocional me hace sentirme vulnerable en ciertas circunstancias por mis heridas desde niño, ¿no? O sea, algo las ocasionó y yo las exacerbé, o sea, las maximicé, las exageré, y el mismo hecho de no poder hablarlas me hace repetirlas con cada persona que se me presenta, ¿no? Entonces, esta necesidad que siempre tuve como de afecto por parte de mi mamá, pero que ahora lo veo en esta parte que se ha repetido en este momento, en este programa, acerca de como de la exigencia de lo que queremos y no nuestro momento tener. Yo creo que yo también exigí algo, y es algo de lo que trabajo. Exigí que mi mamá me diera algo que ella no me podía dar. O sea, exigí que fuera una mamá que no podía ser, pues, ¿no? O sea, yo me hice la idea de la mamá perfecta, en mi juicio, pues, en mi molde, digamos, que hice, y ella no podía hacer eso, pues, igual con mi papá. No, yo quería que me platicara, que fuera mi amigo, que me platicara su vida, y él no podía ni hablar, era igual que yo, era también un adicto, ¿no? O sea, un sin palabras, pues. Entonces, pero sin embargo, su manera de expresar el amor era de una manera donde, como yo no la podía apreciar. Entonces, en este momento yo diría, ¿no? Todos los días tengo una exigencia, pues. Todos los días estoy lleno de ludopatías, ¿no? O sea, pensando que algo que todavía no me toca tener, debería de tenerlo, ¿no? Y eso es lo que me enferma, eso es lo que me hace un enfermo emocional, pues. El empezar con una idea pequeña y no soltarla y hacerla una verdad y pensar que me lo merezco, me hace sufrir porque cuando no me toca, no me toca. Como dicen, cuando te toca, aunque te quites, ¿va? Y cuando no te toca, aunque te pongas, ¿no? Dicen por ahí. O sea, las cosas que no me toca tener hoy, en la medida en la que puedo practicar, bueno, parte de los principios de aquí son budistas, ¿va? Y el desapego es algo que se menciona mucho aquí. El camino
al desapego tiene que necesariamente pasar por el sufrimiento. Y el sufrimiento no es el dolor físico, ¿no? El sufrimiento es darte cuenta del error en tus concepciones que has tenido a lo largo de tu vida para creer lo que te mereces, ¿no? Y gracias a esa obsesión obstinada, ¿no? Enferma de pensar, dejas de disfrutar lo que sí tienes, ¿no? Yo he tenido mucha abundancia, ahora lo sé, pues, ¿no? Claro que pasé o estoy pasando o paso continuamente por los procesos de lamento. ¿Por qué no disfruté mis 30 años? O sea, en mis 30 años, de los 30 a los 40, es una laguna mental para mí por la adicción, ¿no? A las sustancias. Y claro que tuve que pasar ese camino doloroso de lamento de por qué lo hice, para después reconocer que fue lo que me tocó vivir y yo reconocer que fue un regalo para mí la adicción. Ser alcohólico me enorgullece, pues. O sea, me enorgullece en el sentido de que gracias a eso pude darle un beso a mi papá un poquito antes de que se muriera, decirle cuánto lo quería y que él me dijera, ay, güey, casi me muero, ¿verdad? Y no pensé que me lo fueras a decir. Y yo también siempre te he querido, ¿no? Y esa conexión no la habría logrado si no hubiera transitado el camino del dolor, ¿no? Al desprendimiento de la falsa idea que yo tenía acerca, en ese caso particular de mi papá, de que él tenía que ser como yo quería, ¿no? Fíjate que se me hace muy interesante ese tema, ¿no? Porque, o sea, se fue a lo espiritual, se fue a lo técnico económico, se fue a lo personal. Pero bueno, lamentablemente, pues el tiempo es muy cortito, ¿no? Se nos está acabando. Y me gustaría, pues, que en 5 minutos nada más, cada quien diera una conclusión, por favor. Bueno, pues lo que compartes es muy interesante porque hay mucha materia ahí de análisis en todo lo que traes. No solamente en experiencia, sino para todos los entornos. A veces pasamos por circunstancias similares, pero no nos atrevemos a llegar a ese punto, ¿no? Y mucho tiene que ver con el merecimiento. Yo aquí, el tema para sanar tus finanzas, yo sugeriría que no te metas tanto en ver tu pasado. Mejor vete en integrar tu pasado a tu presente. Porque es la forma en la que vas tú a ir descubriendo muchas cosas en tu presente y no estás desaprovechando la oportunidad que hoy en día tienes, como nos compartió Ernesto, de vivir, de disfrutar, de saber que en este momento y en este instante estás aprendiendo o estás desaprendiendo o estás compartiendo o estás impactando la vida de alguien. Y es una forma muy interesante porque primeramente no todos estamos en la frecuencia de la introspección personal. Entonces, la forma más interesante de poder impactar en la vida de los demás es a partir de tu hoy, de tu presente. ¿Qué pasa en tu presente que te hace gozar cada momento y cada instante? Y eso implica un trabajo atrás de cómo integras todo tu sufrimiento, porque todos pasamos por una etapa. Yo no conozco ninguna persona que haya pasado no haya pasado por una etapa de sufrimiento, todos, ¿sí? ¿Cómo integras cada circunstancia de tu vida a tu presente y cómo el presente lo haces un presente que sea único? Y es la manera, es difícil, sí es muy difícil, porque volvemos a lo mismo cuando empezábamos el programa. Poco antes compartía con Monse y con Ernesto el tema de cuando tú más vas avanzando, pareciera que te están probando más, ¿sí? Cuando tú ya casi vas a llegar al punto de la cima, pareciera que te ponen trabas para poder llegar a la cima. Y eso es porque no es que te los ponga alguien, es que tú mismo lo vas generando. Porque sabes si es cierto que quieres eso que estás eligiendo como tu nuevo proyecto o no lo quieres dentro de tu entorno y qué tanto le estás dando a ello para que suceda. Entonces aquí prácticamente, si quieres sanar tus finanzas, analiza desde dos perspectivas claves. ¿Cómo te encuentras tú en números realmente? ¿Te encuentras en deuda? ¿Te encuentras con las finanzas sanas? ¿Y de qué manera tú vas a ir buscando sanar eso que hoy en día te causa un conflicto o que te causa un estrés, como nos compartía Ernesto, ¿no? Es que determinadas circunstancias me causaba un estrés el tener que pagar. A todos nos causa un estrés tener que pagar cuando no ves que las circunstancias van avanzando conforme tú estabas proyectando, ¿no? Y eso genera otro tema que es frustración, ¿no? La frustración a todo lo que está sucediendo. Y la otra es cómo te relacionas primero contigo mismo, cómo te relacionas después con tu entorno y cómo te relacionas con el dinero, porque es la única forma en la que realmente puedes lograr sanar desde esa perspectiva. Pero para mí, en lo personal, a mí lo que me ha ayudado en todo lo que es mi entorno profesional y mi entorno personal es dejar tanto de buscar en mi pasado y más bien integrar a mi presente todo eso que me fue marcando desde papás, desde abuelos, desde amigos, desde todo. Y es una forma en la que prácticamente puedes ir sanando a la par tus finanzas, pero sanando también tú mismo y vuelvo a lo mismo, impactar en el tema del entorno, ¿no? Que es un punto bien importante.
Bueno, para mí, como conclusión, podría, pues, decir algo que me nace, no en función a lo que pues, hemos hablado. Las personas que se puedan identificar, ¿no? Con la manera de malvivir, ¿no? Por estar exigiendo cosas que tal vez no es el momento de tener, o por tener un crédito, una deuda, que es mi caso, ¿no? Yo no lo descubrí hasta que dejé de pagarlas, ¿no? Porque tuve que vivir el bienestar, porque yo nunca había tenido esa sensación de no deberle a nadie, ¿no? Tengo poco viviéndolo y podría decir que es la mejor etapa de mi vida en ese sentido. De hecho, no me acordaba, me empecé a temblar desde las piernas ahorita que hablaban de pagar y de la deuda, y me empecé a acordar yo de esos momentos. Fue estresante ahorita recordarlo, sigo sudando, pero es padre recordarlo porque sé que en mi caso, pues, ¿no? Y por eso más bien quiero concluir, pues, dirigido a las personas que puedan sentirse como yo, ¿no? Cierren los ojos, ¿no? O sea, vean si es correcto, o sea, el que estén financieramente como viven actualmente, y si sienten que no es lo correcto, hagan algo para cambiarlo y se sientan mejor, pues, como quiera que sea. Mi experiencia fue no tener ni un solo crédito. Yo hoy no lo tengo, pues, ¿no? Soy contador, yo no le puedo recomendar a la gente que no saque crédito porque a veces así los negocios pueden arrancar, ¿no? O pueden salir de un bache. Pero yo podría decir que en mi caso particular, ahora, bueno, en mi vida profesional como contador, ¿no? También hago muchas cosas, pero hago trámites de visa y, bueno, como ejemplo quiero terminar con eso. Aprender a vivir, o sea, aunque sea en muy poquita dosis, a reconocer con honestidad qué es lo correcto en mi manera de actuar, que no necesariamente debe ser lo correcto para los demás, pero yo sentir que en mi esencia está bien lo que hago. En el caso de las visas, yo sé que funciona porque tengo muchos años dedicándome a eso y hasta recientemente lo descubrí. Funciona con los cónsules que seas honesto, ¿no? Y podérselo transmitir a la gente de manera clara, pero también convencido de lo que estoy diciendo, sin que sea para que me paguen el trámite, pues, por ejemplo, y ver que hay un alto índice, digo, no es un anuncio, ¿verdad? Pero hay un alto índice de los que van conmigo preparados, digamos, para una entrevista, pero que en esencia no ocultan nada, y a mucha gente le cuesta mucho trabajo decir que estuvo allá, ¿no? Que lo deportaron, o que tiene un hermano todavía viviendo allá, y ahora con lo de Trump peor, pues, ¿no? Pero lograr transmitir eso, realmente el resultado ha sido padre porque... Y eso no lo aprendí por esencia, me lo enseñaron aquí, pues, ¿no? O sea, el ser honesto conmigo mismo hace que me recomienden esas personas porque les fue bien. Y entonces el dinero, que es el tema, pues, realmente está fluyendo sin que lo busque. Y yo diría, en el fondo, pues, creo que es algo que genuinamente puedo sentir ahora, pues. Creo que ahora hago lo que me gusta, ¿no? O sea, no estoy buscando los millones, está llegando lo que me tiene que llegar simplemente, pero encontré algo que me apasiona, ¿no? Entonces creo que lo que te apasione, sin que sea por una razón de imagen, ¿no? O de complacimiento, o de un sentimiento de ansiedad hacia una felicidad futura que buscas, pues, no, sino simplemente porque te gusta, y eso, si te gusta y eres apasionado en lo que haces, creo que estás viviendo el momento presente. Entonces creo que todo tiene que ver con lo espiritual. O sea, el dinero va a llegar solo cuando te apasionan las cosas, pues. O sea, no lo tienes que buscar tanto. Aquí en la ciudad de Guadalajara nadie se muere de hambre, pues. O sea, hay comida donde sea, ¿no? O sea, aunque no trabajes, ¿no? Y dínoslo a nosotros, pues, ¿no? Que lo vivimos. Así es que hagan las cosas con pasión y la energía va a fluir. Así es. Muy bien, bueno, por mi parte creo que sería todo. Habría anuncios de dónde podemos localizarlos a cada quien. En el caso de Ernesto, ¿con qué grupo vienes el día de hoy? Bueno, yo vengo representando al grupo Despertar, que es mi grupo. Nosotros estamos en La Calma. Las personas que quieran asistir, somos un grupo de autoayuda. Tenemos juntas todos los días a las 7 de la noche. Son juntas de 2 horas. Y no necesariamente son personas que están con problemas de adicción a alguna sustancia o al alcohol o a las drogas, sino personas que tienen esta manera de sentir como él lo expresaba. O sea, que son problemas que los mantienen no sobrios, o sea, no bien, no tranquilos. Y el lugar donde pueden venir a escuchar a personas que viven eso mismo. Tal vez lo menos de lo que hablamos es de la sustancia, hablamos más bien de lo que
de lo que hoy estuvimos hablando aquí. Y nosotros les voy a pasar o compartir el teléfono de nosotros, que son dos, el 33 13 80 19 63 y el 33 16 79 15 50. Nosotros estamos en la colonia La Calma, en la calle Balanza, número 3797, no muy cerca de López Mateos. Así es que al que tenga interés de saber cómo es que funciona un grupo de autoayuda que nos hace vivir día a día mejor, estamos a sus órdenes. Bueno, pues gracias por la invitación. Yo creo que fue un programa bastante completo en todos los ámbitos, a pesar que dijiste muy espiritual, pero creo que es muy espiritual. Pues yo vengo, bueno, la firma en la que trabajo es Márquez Ortiz Abogados. Somos una empresa consultora, sobre todo en desarrollo de negocios. Y les paso, bueno, en redes sociales me encuentran como Márquez Ortiz Abogados. Y si no, les paso también mi número, es el 33 14 17 89 51. Ahí me pueden localizar por cualquier cosa que necesiten. Bien, entonces yo creo que por mi parte sería todo. Nos pueden escuchar en Radio Cusey todos los jueves, específicamente esta sección, a partir de las 12 de la tarde. No es horario fijo, pero a partir de las 12. Si nos quieren escuchar en Spotify, eBooks y Apple Podcast, nos pueden encontrar como Focus FM Podcast. Así tal cual. También en redes sociales nos pueden encontrar en Instagram, Facebook como Focus FM Podcast. Voy a repetir poquito también las redes sociales de Grupo Despertar, que también ahí se están publicando, no sé si están subiendo fotitos de nosotros o no, pero de todos modos nos pueden encontrar como Grupo Despertar GD en Instagram y Grupo Despertar en Facebook. Les despido, por mi parte es todo y hasta la próxima.